Bienvenidos en esta oportunidad al taller de Física y Química que nuevamente presenta un tema muy importante, reacciones químicas, lo que ocurre en los átomos, con los átomos y en las llamadas ecuaciones químicas, con el cloro, con el magnesio, con el cobre, qué ocurre con el oxígeno, qué ocurre con el hidrógeno, cómo se forman los compuestos complejos, a qué se llama reacciones químicas, a qué se llama ecuación química, todo eso vamos a estudiar, vamos a recordar y vamos a abarcar aquí en esta parte de reacciones. Una reacción química es aquel proceso por el cual sustancias iniciales interactúan generando otras distintas, debido a la ruptura y formación de nuevos enlaces. Se comprende que ocurre la transformación de una o más sustancias en otras muy distintas, diferentes y nuevas. Se representa con la ecuación química. Ahí observamos la reacción que ocurre entre el átomo de hidrógeno y el cloro, que son los llamados reactivos, y se origina un producto, el ácido clorhídrico. Una ecuación química es la representación escrita que proporciona información precisa y exacta de lo que ocurre en una reacción química. Toda ecuación química debe de cumplir con la ley de la conservación de la materia y para poder lograrlo es necesario que los átomos que forman los reactivos y productos en número sean iguales. Se lleva a cabo entonces el balance de ecuación. Por ejemplo, allí tengo una reacción entre el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. El producto va a ser el cloruro de sodio y el agua. La relación de número de átomos al comienzo en la parte reactivos y al final en la parte producto tiene que ser la misma. No puede haber un mayor número de átomos al comienzo y menor número de átomos al final. O al revés, no puede haber acá un menor número de átomos y acá un mayor número de átomos. Si no, no se estaría cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Por lo tanto, es fundamental el balance de ecuaciones cuando estamos en una ecuación química. Cuando una ecuación cumple con estas características, se le llama ecuación química, balanceada, y para lograrlo se utiliza un sistema llamado balanceo de ecuaciones. Hay muchas clases o tipos de balanceo de ecuaciones, por tanteo, por coeficiente indeterminado, por redox, por ion electrón, de acuerdo a las circunstancias en las que ocurre la reacción química. Por ejemplo, allí necesito colocar en la parte productos este coeficiente número 2 para poder equilibrar el número de átomos de hidrógeno, porque al comienzo tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro, y al final solamente me resulta un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Si no estuviera este coeficiente 2, pues estaría desequilibrada o desbalanceada esta ecuación. Por lo tanto, es necesario balancear la ecuación. Tipos de reacciones químicas. Vamos a ver tres clases, tres grupos, por su formación, síntesis o composición, análisis o descomposición. Acá tenemos sustitución simple y acá sustitución doble. Todo eso por su formación, por su energía, por el tránsito de energía, por la necesidad de energía para que ocurra la reacción. Puede ser endotérmica, si necesita energía para reaccionar, o puede ser exotérmica, si es que libera energía en la parte de los productos. O también por su sentido o dirección de reacción. Puede ser irreversible o puede ser reversible. Una de las primeras reacciones que vamos a estudiar
es la reacción de síntesis, llamada también de composición o adición. Cuando un elemento reacciona con otro para producir un compuesto, por lo que se ha sintetizado una nueva sustancia. Elemento A y elemento B forman un compuesto complejo, el compuesto AB. Por ejemplo, tenemos el sodio y tenemos el cloro. Ambos elementos en una reacción química van a formar un compuesto. O sea, de dos componentes solamente tengo una componente. De dos elementos tengo un compuesto. O también un átomo de calcio y oxígeno, dos elementos forman un solo compuesto. Óxido de magnesio y agua, dos compuestos, ahora solamente van a formar un único compuesto. Eso se llama síntesis. En la siguiente reacción de descomposición, esta ocurre cuando de una sustancia compleja o compuesta se descompone en dos o más sustancias simples. Por ejemplo, de una sustancia AB vamos a obtener elementos simples, elementos que van a ser productos de esa reacción. Por ejemplo, de una molécula de agua, que es un compuesto, en este caso complejo, vamos a obtener un elemento, el hidrógeno, y un elemento, el oxígeno. También se le llama de análisis. A propósito de análisis, aquí tenemos la electrólisis, es un proceso químico que ocurre cuando se le aplica al agua y se descompone en estas dos componentes o elementos que lo constituyen en un principio. La sustitución simple es una reacción en la cual el átomo de un elemento sustituye o reemplaza el átomo de otro en un compuesto. Por ejemplo, un elemento A y un compuesto BC, este componente A va a reemplazar o va a sustituir a B desplazándolo y va a formar un nuevo compuesto AC en la parte productos. A eso se llama sustitución simple. Por ejemplo, cuando tengo magnesio y sulfato de cobre, el magnesio va a sustituir al cobre y el cobre desplazado se queda sin combinar. También podemos aquí anotar un átomo de hierro y el sulfato cúprico. El hierro sustituye al cobre y el cobre desplazado y queda solo, libre. Igual pasa en esta reacción. El magnesio reacciona con el ácido clorhídrico, pero el magnesio desplaza al hidrógeno y queda con el cloro formando el cloruro de magnesio en la parte productos y el hidrógeno es liberado o queda liberado. Ahora la sustitución doble, como su nombre lo dice, ocurre un tránsito doble. Es aquella donde dos compuestos intercambian iones o átomos. Tenemos un compuesto AB y tenemos un compuesto CD en la parte reactivos. Luego en la parte productos vamos a ver que A desplaza a C y C también desplaza a A de manera simultánea. Ahora voy a tener AD en la parte productos y CB en la parte productos. O sea, hay un intercambio mutuo, hay una sustitución mutua en sus componentes. Por ejemplo, el hidróxido de sodio y el cloruro cúprico, allí ocurre una sustitución doble. El sodio reemplaza o sustituye al cobre y el cobre también sustituye al sodio. Bien. Y también tenemos aquí otro ejemplo de sustitución doble. El cloruro de sodio y el nitrato
de plata. El sodio sustituye a la plata en la sal y la plata sustituye al sodio en la formación del compuesto. Y se va a originar el nitrato de sodio y el cloruro de plata. Asimismo, el cloruro de calcio con el carbonato de sodio van a tener una doble sustitución. El calcio sustituye al sodio y vamos a tener ya no carbonato de sodio, sino carbonato de calcio. Y el sodio sustituye al calcio en el cloruro de calcio, ya no vamos a tener este compuesto, sino cloruro de sodio. A eso se refiere doble sustitución. Combustión completa y combustión incompleta. La principal característica de la combustión completa es que se origina sí o sí el dióxido de carbono. Que en la combustión se tenga un humo blanco cuando es completa y que se tenga un humo negruzco cuando es incompleta ya son características secundarias de cada combustión. Pero químicamente hablando, combustión completa es cuando se origina el dióxido de carbono, agua y se libera energía. Y combustión incompleta se caracteriza porque está presente el monóxido de carbono. Así, por ejemplo, tenemos metano y oxígeno. Y aquí tenemos metano y oxígeno también. Entonces, combustión completa cuando se forma dióxido de carbono. Y combustión incompleta cuando se forma monóxido. Antes de entrar a la combustión o a la reacción debido a la energía, vamos a referirnos brevemente a la entalpía. La entalpía indica el contenido calórico característico de cada sustancia química. Se mide a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, llamada condición estándar. Cambio de entalpía se llama calor de reacción y determina la energía liberada o absorbida a condición estándar. De tal manera que tenemos la reacción exotérmica. Exo significa que en la parte productos se obtiene calor o energía. Reacción en donde hay una pérdida libera neta de energía en forma de calor. Por lo tanto, la entalpía de los productos es menor respecto a los reactantes. Por ejemplo, allí en la reacción que ocurre entre el dióxido de azufre y oxígeno, se forma el trióxido de azufre más energía. Entonces, cuando en la parte productos hay energía, a esa reacción se le llama exotérmica. Y reacción endotérmica es aquella que necesita energía en la parte reactiva para poder cumplir con la reacción. Entonces, aquí necesita energía para la reacción y acá libera energía como producto de la reacción. Reacciones reversibles son aquellas que una vez que forman producto pueden volver nuevamente a formar reactivos o reactantes. ¿Por qué? Porque aquí hay una característica de la doble flechita. Si tengo hidrógeno y tengo yodo, puedo formar yoduro de hidrógeno. Pero también el yoduro de hidrógeno puede descomponerse y formar nuevamente estas dos formaciones o elementos que en un primer momento se tenían. Reacciones irreversibles son aquellas donde los componentes reactivos, después de formar un producto, este producto ya no puede llegar a ser nuevamente la parte reactiva. Por ejemplo, si tengo una cinta de magnesio, un cintillo de magnesio y combustiona con oxígeno, este
va a obtener como producto el óxido de magnesio. Y el óxido de magnesio ya no puede volver nuevamente a disgregarse en dos y obtener el magnesio por un lado y el oxígeno por otro. Por lo tanto, solamente tiene un sentido la reacción. A eso se llama irreversible, que lo que empezó tiene un producto y ese producto ya no puede ser lo que era en un comienzo. Igual pasa con el papel, ¿no? El papel, la celulosa que combustiona, se enciende, se quema, se consume y es difícil, muy difícil que el papel, pues nuevamente ya ceniza y todo quemado, vuelva a ser el papel que en un principio se tenía. A ello se refieren las reacciones irreversibles.